Dado que la isquemia miocárdica es el resultado de un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y nutrientes a las células a través de las coronarias y las demandas metabólicas que estas células tienen, es fácil entender por qué aparece la angina, sobre todo con el esfuerzo, porque durante el esfuerzo físico el corazón aumenta las demandas miocárdicas de oxígeno y la presencia de enfermedad en las coronarias impide que le llegue suficiente para esas necesidades en ese momento. Por eso la angina suele aparecer con los esfuerzos. Sin embargo, la angina de Prinzmetal o angina variante, en la que el mecanismo subyacente es una vasoconstricción de las arterias coronarias, no se relacionan los episodios con el esfuerzo, sino que más bien son episodios de dolor de reposo nocturno en los que el paciente a veces incluso le despierta la presencia del episodio anginoso. Utilizamos esta pregunta para repasar brevemente cómo es el funcionamiento patológico que aparece en las arterias coronarias epicárdicas que acaba desarrollando la aterosclerosis, que al fin y al cabo es la responsable de la mayoría de los casos de enfermedad coronaria. Veamos que inicialmente el problema nace en una disfunción del endotelio. El endotelio que se encarga, entre otras cosas, de fabricar sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras necesarias para el adecuado funcionamiento de la circulación coronaria y también encargado de un adecuado control de las sustancias que entran y salen a través del endotelio al espacio subendotelial, sustancias y células. Cuando el endotelio es dañado por la presencia de factores de riesgo cardiovascular como hipercolesterolemia, el tabaco, la hipertensión, etc., no funciona correctamente y permite el paso de sustancias al espacio subendotelial. Destacamos la LDL, el colesterol LDL, de tal manera que cuando aparece LDL al espacio subendotelial porque el endotelio está disfuncionante, las células lo detectan como una sustancia anómala y los macrófagos tratan de fagocitarlo liberando citoquinas que atraen a otras células inflamatorias, produciendo por tanto un fenómeno de inflamación local. Esta inflamación va a dar lugar al desarrollo de una placa de ateroma en la cual generalmente tenemos una zona central más o menos grande llena de colesterol LDL esterificado y a su alrededor una respuesta inflamatoria crónica en la que hay macrófagos, linfocitos y progresivamente también desarrollo de fibrosis colágena en relación con esto. Y esta interposición de material en el espacio subendotelial fomenta todavía más la disfunción del endotelio, con lo cual esto tiende a perpetuarse. Por tanto, la disfunción endotelial e inflamación que dan la génesis de la enfermedad aterosclerótica coronaria producen las llamadas placas de ateroma. La placa de ateroma podemos diferenciar desde el punto de vista histológico unas placas que llamamos vulnerables, en las que predomina una gran cantidad de contenido lipídico y una gran inflamación con mucho componente celular a su alrededor, y otras placas que se denominan estables, en las que el contenido lipídico es pequeño y alrededor tenemos gran contenido de fibras colágenas por inflamación crónica, que hacen que la placa sea dura al tacto y que realmente sea una placa poco vulnerable, es una placa bastante dura. Especialmente las placas vulnerables pueden sufrir ante determinadas circunstancias y agresiones los fenómenos que dan lugar a los síndromes coronarios agudos. Las placas crónicas, si sufren pequeños episodios de rotura o fisura del endotelio en las que se expone el material endotelial al torrente sanguíneo, dan lugar a pequeñas trombos a raíz de esa señal que supone la exposición del material subendotelial, y estos trombos son pequeños, no ocluyen la arteria y con el paso del tiempo se van organizando, se van reendotelizando, y episodios repetidos de trombosis pequeñas no oclusivas sobre placas poco vulnerables dan lugar al crecimiento progresivo de la placa, de manera que la obstrucción de la arteria coronaria cada vez es más evidente, llegando a producir síntomas cuando esa obstrucción alcance la significación, que se encuentra en torno al 70% para aparecer síntomas solamente con el ejercicio. Ya cuando es del 90% puede haber síntomas incluso en reposo o con mínimos esfuerzos. Por lo tanto, digamos que tenemos muchas reservas en las coronarias que son tan grandes que hasta que no están obstruidas al 70%, pues prácticamente el paciente no nota nada. La isquemia silente es otra forma de síndrome coronario crónico en el que el paciente no tiene dolor, pero los episodios fisiopatológicos subyacentes son exactamente los mismos.
Cuando un paciente tiene una historia clínica clara de dolor típico anginoso, centrotorácico o precordial, opresivo, irradiado al brazo, mandíbula, etcétera, pues el diagnóstico es sencillo, pero en determinadas circunstancias nos interesa realizar pruebas de provocación de isquemia para dilucidar si los síntomas que nota el paciente realmente se corresponden con episodios isquémicos coronarios o no. Hay diversas pruebas y de ellas podemos destacar que la que más se utiliza es la ergometría convencional. En la ergometría convencional el paciente se sube a una cinta o a una bicicleta estática y progresivamente se va sometiendo a una carga de esfuerzo más llamativa, de manera que en el momento en que el paciente sufra isquemia aparecerán en el electrocardiograma una serie de alteraciones propias del daño isquémico celular. Estas alteraciones pueden corresponder con diversas morfologías y hay que conocer que los cambios en la onda T no tienen relevancia de cara al diagnóstico, puesto que la propia hiperventilación asociada al ejercicio físico generalmente aparece con un esfuerzo normal en un paciente con la coronaria sana. Por eso, para ganar especificidad, solo se consideran los cambios que afectan al segmento ST, los propios de la isquemia miocárdica, para considerar que una ergometría es una ergometría positiva. Desde el punto de vista clínico, el paciente puede tener su dolor, su angina, y llamamos que la prueba es clínicamente positiva cuando reproduce los síntomas y negativa si no los reproduce. Y eléctricamente positiva cuando tengamos los cambios que acabamos de mencionar, es decir, un ascenso o un descenso del segmento ST de al menos 1 milímetro medido más o menos a unos 2 cuadraditos del final del complejo QRS. Realmente otros cambios que pueden hacernos confundir pueden ser no solo las alteraciones de la onda T, sino la presencia de un ascenso persistente del segmento ST que tienen ciertas personas, por ejemplo, los que han desarrollado un aneurisma ventricular como complicación de un infarto previo. Pero, salvo circunstancias excepcionales, hay que considerar que la elevación o infradesnivelación del segmento ST generalmente indican positividad de la prueba. Dentro de la infradesnivelación del segmento ST, que es la habitual, porque el ascenso ya sabemos que indica que toda la pared del miocardio está sometida a un riesgo de morirse por la falta de riego que tiene, si nos centramos en el descenso ST, conviene también saber que un descenso de tipo horizontal o de pendiente horizontal es el típico y el paradigmático de la isquemia miocárdica, porque un descenso con pendiente descendente se puede apreciar, como vimos también previamente, en otras circunstancias como puede ser una hipertrofia ventricular izquierda. Y un descenso de ST con una pendiente ascendente a veces también se puede confundir con alteraciones propias de la propia hiperventilación asociada al ejercicio. Por lo tanto, digamos que la respuesta eléctrica positiva básica es el descenso del ST de pendiente horizontal de al menos 1 milímetro durante el ejercicio. Las otras pruebas que se utilizan para la detección de isquemia tienen indicación en función de cuál sea la situación del paciente. De tal manera que si un paciente no puede hacer esfuerzo físico por el motivo que sea, por ejemplo, porque tiene una claudicación intermitente limitante o porque tiene problemas de artrosis en las piernas que le impiden caminar en la cinta, tenemos que vernos obligados a hacer el esfuerzo de una forma artificial e intentar provocar la isquemia con un estímulo farmacológico. Los fármacos que se utilizan básicamente son o la dobutamina, que es un fármaco inotropo y cronotropo positivo que va a estimular al corazón, trabajará más deprisa y más fuerte y aumentará sus demandas de oxígeno y no servirá para evidenciar la isquemia. Y la alternativa es el dipiridamol o la adenosina, que por estimulación de receptores adenosínicos producen vasodilatación coronaria directa. De tal manera que si existe una obstrucción en una arteria, en esa parte de la obstrucción no se va a poder vasodilatar la pared arterial y va a hacer que, aunque llegue más sangre a través de las coronarias, se vaya predominantemente a los territorios sanos, dejándonos isquémico al territorio enfermo. Ese es el llamado fenómeno del robo coronario. Por eso se puede utilizar dobutamina o dipiridamol en función de las características del paciente, porque, por ejemplo, el dipiridamol, igual que la adenosina, están contraindicados en pacientes con asma, porque puede producir broncoespasmo. Por eso, en función de sus características, decidimos una u otra. Y la forma de valorar si existe o no isquemia, aparte del electrocardiograma con ese descenso o ascenso de ST que hemos mencionado,
puede emplearse técnicas de imagen para intentar dilucidar si hay isquemia o no. Y las técnicas de imagen son básicamente dos: o bien las técnicas de imagen estructural del corazón, como la ecografía o la resonancia magnética, en la que tratamos de detectar cómo con el ejercicio físico o cómo con la infusión del fármaco que produce un aumento en las demandas miocárdicas de oxígeno, el paciente, hay una parte de su ventrículo que deja de contraerse adecuadamente, lo cual nos indica que se queda isquémica cuando la sometemos a estrés. Las otras técnicas de imagen son las técnicas de medicina nuclear, básicamente el PET, la tomografía de emisión de positrones, que es de un uso restringido casi a casos muy particulares o a técnicas de investigación, o la gammagrafía con isótopos, básicamente con talio o con tecnecio 99 metaestable, que es el que más se utiliza en la actualidad, de tal manera que en la gammagrafía es fácil interpretar la isquemia realizando al paciente una prueba de estrés, bien sea con ejercicio físico o con fármacos, y comparando las imágenes que se obtienen con la gamma cámara, tanto inmediatamente después del esfuerzo como tras varias horas de reposo. Esa comparación nos permite diferenciar distintas zonas, y zonas que durante el ejercicio no captan el isótopo y que en el reposo sí que lo captan, es decir, una zona fría reversible nos indica que con el esfuerzo a esa parte del corazón no llega suficientemente bien el isótopo y por tanto sería una zona con isquemia. Sin embargo, una zona fría, que está fría, es decir, no capta isótopos ni en ejercicio ni en reposo, pues probablemente nos indica que es una zona que está muerta y que no merece la pena ni siquiera intentar revascularizar. Finalmente, la coronariografía, que es la técnica gold estándar para la evaluación de la presencia de enfermedad coronaria, nos permite evaluar la severidad de las estenosis en las arterias coronarias, su localización, su extensión, etc. y analizar cómo está el lecho distal de cara a una eventual revascularización. Insisto en que a partir de un 70% de obstrucción se considera que las lesiones son significativas, y con menos de un 70% son lesiones moderadas o leves que en principio no son suficientemente importantes como para producir isquemia al paciente. En lesiones dudosas, que están en una zona intermedia cercanas al 70%, nos podemos plantear técnicas avanzadas de diagnóstico intracoronario, como la ecografía intracoronaria o técnicas de guía de presión y evaluación de la reserva fraccional de flujo, que nos permiten establecer si esa lesión del 70% es responsable de la isquemia o no, ante dudas que pueden surgir en determinados pacientes. En la actualidad, el angiotac, el escáner coronario multicorte, permite obtener unas imágenes casi tan buenas como las de la angiografía convencional, y que no obstante, al estar limitado por no tener posibilidad de intervención sobre las coronarias, pues realmente debe ser empleado a modo de diagnóstico solamente en pacientes con una sospecha, digamos, relevante de que tengan enfermedad coronaria y en los que se vaya a tomar alguna actitud al respecto, porque la presencia de placas calcificadas en las arterias coronarias con el escáner se relaciona con más tasa de eventos coronarios en la historia del paciente. Pero ya digo que el escáner coronario es más bien, hay que considerarlo más bien como una técnica de despistaje que como una técnica de diagnóstico como tal, porque la coronariografía le supera en cuanto a que no solo permite evaluar las lesiones, sino también mediante procedimientos de angioplastia solucionar las obstrucciones que sean susceptibles de la misma. Cuando se interpreta una ergometría convencional tenemos limitaciones, porque en esta prueba lo que analizamos es, aparte de los síntomas del paciente, el electrocardiograma. Y hay personas que tienen el electrocardiograma ya tan alterado basalmente que no vamos a saber diferenciar si los cambios que aparecen con el esfuerzo son provocados por la isquemia o son porque el paciente tiene su electrocardiograma alterado. Esas circunstancias son básicamente 5, que son la presencia de un bloqueo de rama izquierda o un marcapasos, que al fin y al cabo nos va a producir un patrón de despolarización y repolarización completamente equiparables, de tal manera que en presencia de bloqueo de rama izquierda o marcapasos hay que considerar que el electro se hace ciego para valorar los cambios isquémicos. Por otra parte, el empleo de digoxina, ya hemos comentado que produce la cubeta digitálica, que consiste en un descenso del segmento ST, y me va a ser difícil valorar si un descenso añadido a ese descenso es por isquemia o es por la digital, o cuál es el motivo.
La presencia de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, igualmente, al alterar la despolarización y la repolarización, me va a dificultar la interpretación porque hay pacientes que tienen el segmento ST descendente y la T negativa, lo mismo que en presencia de hipertrofia ventricular izquierda con cambios secundarios de la repolarización que ya basalmente presentan un ST descendente con la T negativa. Por eso, cuando hay estas alteraciones basales en el electrocardiograma, es recomendable no hacer solo una prueba de esfuerzo convencional y controlar si hay o no isquemia añadiendo una técnica de imagen, bien sea eco o resonancia o bien sea una técnica de medicina nuclear. En la actualidad la coronariografía o angiografía coronaria ha dejado de ser un procedimiento de alto riesgo para convertirse en una práctica rutinaria en muchos pacientes coronarios. El riesgo de desarrollo de complicaciones graves es extremadamente bajo y el beneficio que se obtiene de la información que nos aporta es muy alto. Por lo tanto, hay muchos pacientes que tienen indicación. La indicación de hacerse una coronariografía es sencilla desde el punto de vista clínico porque son todos aquellos pacientes que tengan datos de alto riesgo o de mal pronóstico detectados con las pruebas de detección de isquemia que hemos comentado previamente, o bien incluso sin tener necesidad de hacerla si es un paciente de un riesgo particularmente alto. En determinadas ocasiones también realizamos esta prueba, la coronariografía, en pacientes que no tienen un riesgo especialmente alto, pero son profesionales de riesgo, como pilotos de aviación, etcétera, en los que tenemos que tener la máxima seguridad de que no tienen enfermedad coronaria y ante la presencia de síntomas dudosos, pues podría ser recomendable hacerlo, siendo esta una de los lugares donde probablemente el angiotac coronario o coronariografía no invasiva se ha abierto más camino en los últimos tiempos. Los pacientes que han fallecido súbitamente, han tenido una arritmia ventricular de la que han sido recuperados, evidentemente también deben ser sometidos a una coronariografía, ya que la causa más frecuente de muerte súbita en la actualidad es la enfermedad coronaria. Por otra parte, en los pacientes que están con tratamiento farmacológico para su enfermedad coronaria y no consiguen un adecuado control, también deben someterse a la prueba para estimar las posibilidades de realizar una revascularización y que desaparezca esa isquemia. En los señores o señoras que se van a someter a una cirugía valvular, también es recomendable antes de la cirugía someterse a una coronariografía que descarte o confirme la presencia de enfermedad coronaria asociada, que habrá que solucionar o bien antes o bien simultáneamente durante el acto quirúrgico. Y por último, la gran indicación que ha supuesto un avance en el tratamiento de los pacientes con el síndrome coronario agudo con ascenso del segmento ST es la angioplastia primaria, es decir, los pacientes que acuden al hospital con un infarto agudo de miocardio y que se someten a una coronariografía de urgencia con la intención de localizar la zona obstruida y desobstruirla mediante la realización de una angioplastia. Cuando está indicada la angioplastia realmente la respuesta es sencilla. Todos los infartos agudos se pueden someter a una coronariografía con vistas a intentar revascularizar. El problema es más un problema táctico de la dificultad de disponer de un equipo de hemodinámica de alerta con suficiente experiencia y con todos los medios adecuados y que el paciente llegue a sus manos, digamos, en un tiempo prudencial, porque ya sabemos que un infarto prácticamente tenemos 12 horas para que se complete y si llegamos más allá de las 12 horas es poco probable que vaya a aportar ningún beneficio al paciente hacer una revascularización. Por eso realmente la indicación de la angioplastia primaria y en unas condiciones ideales en las que tenemos acceso a profesionales con experiencia y demás que nos la pueden hacer en el tiempo correcto, pues realmente si el paciente tiene un infarto de miocardio en fase aguda confirmado, pues siempre que queramos pues podemos optar por esta técnica de revascularización en lugar de la fibrinolisis. Y es preferible la angioplastia a la fibrinolisis si el paciente específicamente presenta shock cardiogénico o presenta un edema agudo de pulmón, un infarto muy extenso o es un paciente muy joven, es decir, cuanto más complicada sea la situación, pues siempre es más favorable al uso de la angioplastia frente al uso de la fibrinolisis. Porque otra indicación de la angioplastia es la lisis fallida, es decir, a veces cuando el paciente llega con el infarto se le pone el trombolítico, se espera un tiempo a ver si conseguimos que se disuelva el trombo y el paciente le desaparezca el dolor y se normalice el ST, pero el paciente no se le abre la arteria y en esos casos pues se puede realizar una angioplastia que llamamos de rescate para intentar abrir la arteria que nos ha fallado con la fibrinolisis. Otra opción que no parece que sea muy apropiada, pero que en algunos casos se realiza, es lo que se denomina angioplastia facilitada, en la cual
el paciente llega, se le realiza la fibrinolisis y luego se realiza una angioplastia al día siguiente, digamos, habiendo sido facilitada con la asociación de un fibrinolítico y un fármaco inhibidor de la glucoproteína 2B3A, aunque ya os digo que esta es una técnica que se está dejando de utilizar porque parece que tiene mayores riesgos de sangrado que la angioplastia convencional o la fibrinolisis con angioplastia rescate en caso de que fracase. La angina posinfarto en un paciente con un infarto sometido a fibrinolisis eficaz y que en las horas siguientes desarrolla angina es una indicación porque es una angina de muy alto riesgo. La isquemia residual tras haber tenido un infarto, es decir, si alguien tiene un infarto se le hace fibrinolisis que es eficaz y se le hace una prueba de esfuerzo unos días después en la que nos aparece que sigue teniendo isquemia, pues también sería indicación de hacerla, así como todos los pacientes que tengan una complicación mecánica del infarto, siempre que haya tiempo y la situación lo permita, antes de someterse a la cirugía cardíaca, pues es recomendable valorar cómo están sus coronarias con la intención de que el cirujano tenga la mayor información posible de cara a la intervención. Es sencillo pensar cuándo está indicado revascularizar las arterias. Y la respuesta no es siempre que haya enfermedad, porque enfermedad coronaria probablemente en las personas mayores de 50 años es la norma que haya, por pequeña que sea, alguna lesión en las coronarias. La indicación de revascularización la determina la presencia de datos de mal pronóstico en las pruebas de detección de isquemia. La prueba de esfuerzo, la prueba de eco de estrés con dobutamina o con isótopos o como se realice. A lo que hay que añadir la detección de viabilidad. Es decir, si un paciente ha sufrido un infarto y hay un trozo del corazón que ha perdido y que no tiene posibilidad de recuperar, no tiene ningún sentido revascularizar la arteria que irriga ese territorio porque no va a mejorar la situación del paciente, ni los síntomas, ni la fracción de eyección, ni nada. Antes de revascularizar tenemos que tener garantías de que hay viabilidad y que las células de ese territorio no están muertas, de manera que en el momento en que volvamos a darle flujo van a recuperar su capacidad contráctil, con lo cual mejorará la función sistólica del corazón. Así pues, cuando coincide que el paciente tiene datos de mal pronóstico y existe viabilidad celular, está indicado hacer una revascularización. ¿Cómo revascularizar? Pues es una pregunta también relativamente sencilla. Las guías internacionales recomiendan lo que se obtuvo de estudios y ensayos clínicos antiguos en los que se comparaba la revascularización mediante cirugía de bypass con revascularización percutánea mediante angioplastia. Esto, en la actualidad, no se deben considerar dos técnicas excluyentes, sino dos técnicas complementarias. De tal manera que, por ejemplo, si un paciente se opera de bypass y tiene algún problema de obstrucción en uno de los bypasses, la solución puede ser una angioplastia sobre el propio bypass. O, por ejemplo, si un paciente se somete a revascularización percutánea con angioplastia y sufre episodios de reestenosis que no se solucionan adecuadamente con nuevos procedimientos de angioplastia, pues se puede someter a una cirugía de bypass. Es decir, no son técnicas excluyentes, sino complementarias. Sin embargo, la recomendación internacional, y teniendo en cuenta que la angioplastia tiene un riesgo alto de reestenosis, es decir, una vez tratada la arteria y abierta la zona de la lesión para que fluya de nuevo la sangre, existe la posibilidad de que se vuelva a cerrar, es recomendable la cirugía y preferible a la angioplastia en aquellos casos en que se prevé que la reestenosis va a ser importante, o desde el punto de vista de probabilidad de que acontezca, o desde el punto de vista de que si aparece va a tener implicaciones serias de cara al pronóstico del paciente. Dicho de otra manera, cuando un paciente tiene una enfermedad que afecta al tronco coronario izquierdo o tiene enfermedad que afecta a los tres vasos con una función ventricular deprimida, son pacientes de un riesgo extremadamente alto, en los cuales el riesgo de la angioplastia fallida con una reestenosis posterior es suficientemente alto como para que todo el mundo esté de acuerdo en recomendar la cirugía de bypass frente a la angioplastia. No obstante, en casi todos los hospitales donde se desarrollan técnicas de angioplastia del mundo, con la aparición de los nuevos stents niveladores de fármacos que tienen un riesgo extremadamente bajo de reestenosis, se realizan a diario muchos procedimientos de revascularización completa al tronco coronario izquierdo o a los tres vasos
con angioplastia. Lo que pasa es que, digamos, esto debe ser individualizado en función de la situación del paciente. Por otra parte, desde el punto de vista de la angioplastia, parece que cuando la enfermedad coronaria afecta solo a uno o a dos de los vasos coronarios, pues sería la técnica de elección. La descendente anterior es el vaso, digamos, más importante de los tres. Bueno, importantes son los tres, pero digamos es el que su obstrucción da lugar a infartos de mayor tamaño, de mayor entidad y generalmente de peor pronóstico. Por eso, cuando hay dos vasos, pero uno de ellos la descendente anterior, pues algunos autores también prefieren recomendar el empleo directo de la cirugía. A efectos prácticos, en la actualidad, yo tengo una opinión que probablemente es mía nada más, pero que creo que debo transmitiros, y es que no hay que obsesionarse con cuál es la mejor técnica para cada paciente, porque esto tiene que ser completamente individualizado. Quiero decir, si un paciente tiene enfermedad de 3 vasos y disfunción ventricular, pero el cirujano cardíaco le ofrece una cirugía de revascularización completa con puentes de vena safena, que sabemos que a los 8 o 10 años prácticamente siempre tienen algún problema si no se han obstruido del todo, a lo mejor es preferible hacer una angioplastia a los 3 vasos con un stent liberador de fármacos con bajo riesgo de restenosis. Y sin embargo, si tengo un paciente con enfermedad de 2 vasos, que es la descendente anterior y la circunfleja, y el señor que hace la angioplastia, él se plantea hacer una revascularización con angioplastia simple o colocar un stent convencional, siendo la descendente anterior uno de los vasos que está obstruido, frente a un cirujano que dice, no, yo le voy a hacer una revascularización arterial completa, voy a usar la mamaria interna izquierda a la descendente anterior, la mamaria interna derecha a la circunfleja, y si me falta para la coronaria derecha, pues son 3 vasos, pues le cogemos un puente arterial radial. Bueno, pues en esas circunstancias, usando puentes arteriales cuya durabilidad es infinitamente mejor que la de los puentes venosos, pues probablemente sea preferible utilizar la cirugía. Pero insisto en que esta técnica debe individualizarse de un paciente a otro, y no existe un paciente igual a otro. Por eso, realmente, de cara al examen, la recomendación es seguir las recomendaciones internacionales, y lo que sí está claro es que tronco o enfermedad de 3 vasos, especialmente en pacientes con diabetes o disfunción ventricular, la recomendación sería utilizar de entrada cirugía. Fuera de eso, pues podemos discutir si podemos dar una opción a la revascularización percutánea en caso de que vaya mal, pues plantear la cirugía o cómo llevarlo a cabo. El ascenso del segmento ST es propio del síndrome coronario agudo con ascenso del segmento ST, como su propio nombre indica, que es el infarto agudo del miocardio. Realmente hay otras entidades que producen ascensos del ST, como ya hemos comentado, el aneurisma ventricular, secuela de un infarto, produce una elevación persistente del segmento ST. La pericarditis aguda se presenta con una elevación del segmento ST bastante difusa, solo que suele ser cóncavo hacia arriba, a diferencia del infarto, que suele ser cóncavo hacia abajo. La angina variante de Prinmetal en ocasiones sufre los episodios de dolor torácico nocturno, corresponden con ascenso del segmento ST, porque es muy intensa la isquemia a la que se someten a las células, y hay una corriente de lesión transmural o subepicárdica. El infarto no-Q o infarto sin onda Q suele ser un infarto limitado al subendocardio, que en la fase aguda normalmente no presenta ascenso de ST, sino descenso de ST, porque es solo el subendocardio el que está sometido a un daño isquémico grave. En la actualidad, lo más relevante en los síndromes coronarios agudos es clasificarlo en función de si existe o no ascenso persistente del segmento ST en el electrocardiograma de superficie. Como veis en la diapositiva, un episodio de fisura o fractura de la placa de ateroma, de una placa vulnerable, pone en marcha un mecanismo de trombosis, inicialmente un trombo plaquetario y luego un trombo con fibrina, y esta trombosis puede llegar a ocluir completamente el vaso donde está la lesión, o a dejar una pequeña zona por donde fluye algo de sangre. Esta diferencia es fundamental, porque si ocluye totalmente el vaso, todo el territorio al que irriga esa arteria se va a quedar absolutamente sin riego, porque la circulación coronaria en condiciones fisiológicas es una circulación terminal, no tiene colaterales salvo en situaciones patológicas. Por lo tanto, si el trombo tapa del todo el vaso, toda la pared del miocardio a la que llevaba sangre, ese vaso va a chillar porque va a morir.
y se produce un ascenso del segmento ST, una corriente de lesión transmural o subepicárdica. Por lo tanto, el objetivo terapéutico de estos pacientes va a ser abrir el vaso y abrirlo cuanto antes. Insisto en que tenemos 12 horas de margen como máximo, porque a partir de las 12 horas ya se han muerto todas las células que no les llegaban a la red de sangre. Sin embargo, cuando no es oclusivo el trombo, es decir, cuando me queda un poquito de paso de sangre, digamos que las células no van a morir todas las de toda la pared, sino que en función de la severidad de la isquemia, es decir, en función de que me llegue menos o más sangre a través de ese hilito que me ha permanecido no obstruido, vamos a tener diversos tipos de presentación desde el punto de vista electrocardiográfico, porque puede que las células del subendocardio sí que estén sometidas a tanta isquemia que puedan morir, en cuyo caso habría descenso de ST. Puede que no haya ninguna célula sometida a un riesgo de fallecimiento o muerte celular, como sería en el caso de que haya ondas T negativas, o que solo el subendocardio esté sometido a daño isquémico, en cuyo caso solo tendríamos ondas T picudas. Es decir, de más a menos graduación podemos tener distintas manifestaciones electrocardiográficas. Lo que es relevante desde el punto de vista clínico no es esta diferenciación a corto plazo, porque a corto plazo el manejo de todos estos pacientes va a ser similar. La diferencia va a estar, por tanto, en determinar si el ST está ascendido o no. Pues si está ascendido hay que abrir ya, y si no, lo que hay que hacer es estabilizar la situación. Una vez que vayan pasando las horas y vayamos obteniendo el resultado de los enzimas y de las troponinas y de la CPK y demás, podemos clasificar al paciente con síndrome coronario agudo sin ascenso del segmento ST en distintos tipos, de tal manera que si realmente sube la CPK, asumimos que hay necrosis miocárdica. Se considera que sube la CPK cuando es al menos el doble del valor normal, con al menos un 10% de CPK-MB, que es la de origen cardíaco, y en esos pacientes hay que hablar de infarto, pero de infarto que no afecta a toda la pared, suele ser un infarto solo del subendocardio, que es la zona máximamente sometida a la isquemia. Estos pacientes no desarrollan onda Q en el electro de superficie porque no ha muerto toda la pared, es un infarto subendocárdico. Sin embargo, si la CPK no ha aumentado, podemos asumir que no ha habido muerte celular hasta que aparecieron las troponinas, porque ahora tenemos más sensibilidad para detectar la muerte celular, y con 3 celulillas que se hayan muerto ya nos va a marcar troponina positiva, que va a ser peor que aquellos en los que realmente no ha muerto ninguna célula, que tendrían troponina negativa. Si no ha muerto ninguna célula y tiene la troponina negativa, formalmente hablando no hay infarto, luego esto sería una verdadera angina inestable. Sin embargo, cuando ha subido la troponina, aunque no haya subido la CPK, es un síndrome coronario agudo de un riesgo especialmente alto, porque algo de necrosis celular ha habido, y esto se llama microinfarto, daño miocárdico menor o angina inestable con troponina positiva. De todas formas, insisto en que esta diferenciación entre infarto subendocárdico, daño miocárdico menor o angina inestable es una diferenciación a posteriori, cuando el paciente ya lleva horas de evolución y tenemos el resultado de la seriación enzimática, de la seriación de troponinas y demás. Luego, desde el punto de vista práctico, no va a ser tan importante para tomar decisiones terapéuticas en la fase aguda, como es el hecho de ver si el ST está ascendido o no, que sí que nos modifica de forma muy sustancial el tratamiento. El tratamiento del síndrome coronario agudo sin ascenso de ST es parecido al del síndrome coronario agudo con ascenso de ST, con la diferencia de que en este caso no tenemos que abrir la arteria de forma urgente. ¿Dónde tratar al paciente? Es sencillo. Si el paciente tiene criterios de alto riesgo, deberá ir a la unidad de cuidados intensivos coronarios. Si no tiene datos de alto riesgo o tiene un riesgo intermedio, probablemente se pueda manejar en planta de hospitalización convencional, e incluso algún caso de riesgo extremadamente bajo, cosa rara, se podría plantear su manejo ambulatorio. El tratamiento va a ser sencillo, va a ser oxígeno, reposo, monitorización continua, pues aparecen las líneas ventriculares. Y en cuanto a los fármacos, pues tenemos que considerar que el objetivo va a ser estabilizar la placa de ateroma para que no progrese el trombo y acabe ocluyendo la arteria. Para eso usamos fármacos antitrombóticos de diversa índole. En la actualidad se recomienda usar aspirina y clopidogrel asociados al menos durante un año en todos los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo sin ascenso de ST. Además de esto, podemos usar fármacos que son inhibidores de la glucoproteína 2B3A, de tal manera que se recomienda usar tirofiban o eptifibatide en aquellos pacientes que no se vayan a someter a un procedimiento muy precoz de coronariografía, y siempre que el paciente esté en una categoría de alto riesgo. Es decir,
A todos le damos aspirina y clopidogrel. Y si el paciente además tiene alto riesgo, entonces le añadimos un inhibidor de lado B3A, que será tirofiban o ertifibatide en el hipotético caso de que el paciente no se vaya a someter a una revascularización demasiado precoz, y será abcisimab si al paciente, digamos, en las primeras horas de evolución, pues por motivos técnicos se le realiza una coronariografía que es particularmente compleja. Una alternativa a estos fármacos sería usar vivalirudina, que es un inhibidor directo de la trombina derivado de la irudina, que se saca de la sanguijuela, y que es una alternativa, pero insisto, solo para pacientes que se sometan a una coronariografía compleja, precoz, en el síndrome coronario agudo sin ascenso de ST. Aparte de estos antiagregantes, se usan anticoagulantes y podemos optar entre usar heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular, siendo de elección la enoxaparina, que es con la que tenemos más experiencia en este contexto, o bien, recientemente, fondaparinus, que es un inhibidor directo del factor 10 y que podemos utilizar en los pacientes con alto riesgo de sangrado, o incluso vivalirudina, que como hemos comentado es otro anticoagulante como inhibidor directo de la trombina y que está indicado especialmente en pacientes en los que se realiza una coronariografía de forma precoz. Aparte de estos tratamientos antitrombóticos, son importantes los antianginosos y, lógicamente, como en toda situación, va a ser de elección el beta-bloqueante, salvo que el paciente esté en plena insuficiencia cardíaca sistólica aguda descompensada. Y si no tolera beta-bloqueante, pues usamos nitratos o asociamos nitratos y luego empezamos con beta-bloqueantes o utilizamos un calcio antagonista. Pero hay que llamar la atención sobre los calcio antagonistas porque verapamil y diltiazem, al ser inotropos negativos, estarían contraindicados en este contexto y los dihidropiridinas no se deberían utilizar nunca en monoterapia por el riesgo de provocar taquicardia refleja que aumente las demandas de oxígeno y por tanto empeora la situación. Y por último, recordar que como paciente coronario ya va a tomar probablemente un fármaco de grupo de las estatinas de por vida y sería recomendable usar un fármaco del grupo del IECA o ARA2, especialmente en caso de que haya disfunción ventricular, en cuyo caso sería obligatorio, y si no tiene disfunción ventricular, pues también es muy recomendable, la mayoría de los autores recomiendan su utilización crónica. En el manejo del síndrome coronario agudo sin ascenso del segmento ST siempre se instaura el tratamiento médico, como hemos comentado previamente, y una vez instaurado decidimos cuál es la estrategia a seguir. En algunos pacientes existen datos de alto riesgo, como puede ser la presencia de troponinas elevadas, de CPK elevada, de insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares, edema de pulmón, hipotensión, es decir, datos de mal pronóstico. Pues en estos pacientes está indicado hacer una estrategia con una coronariografía precoz en las 48-72 horas de evolución y digamos, con eso decidir un poco cuál es la actitud siguiente. Desde el punto de vista del paciente que no presenta datos de alto riesgo, podemos elegir entre también realizar una estrategia de coronariografía precoz o bien diferir la decisión de si necesita o no una coronariografía tras 48-72 horas sin dolor torácico en las que se realiza una prueba de esfuerzo. Y según lo que marca la prueba de esfuerzo, pues decidimos. Si la prueba de esfuerzo tiene datos de mal pronóstico, habría que hacer la coronariografía, y si no tiene datos de mal pronóstico, podríamos manejarlo de forma conservadora con tratamiento médico y enviarlo a su domicilio para seguimiento ambulante. De todas formas, en todos los pacientes que estén con síndrome coronario agudo sin ascenso de ST, que no consigamos estabilizar la situación con el tratamiento médico, evidentemente está indicado un manejo agresivo con coronariografía precoz en todos los casos. Las enzimas cardíacas que se elevan ante la presencia de muerte celular realmente muestran diversos tiempos en cuanto a su inicio y al tiempo que duran elevadas en sangre. Entonces, la primera que se eleva es la mioglobina, pero que es muy inespecífica, pues se eleva por multitud de circunstancias, y digamos la que dura más tiempo son las troponinas cardioespecíficas, que a veces duran hasta 10, 12, 14 días. Esto tiene importancia desde el punto de vista práctico solo en una situación, y es ante el interés por diagnosticar un reinfarto de un paciente, un reinfarto precoz.
Un paciente que ha tenido un infarto hace 6 o 7 días, si se le realiza una determinación de troponina, porque ahora viene de nuevo con dolor torácico, es posible que la troponina esté alta, pero todavía como consecuencia del infarto anterior que tuvo hace 5 o 6 días. Por eso sería preferible usar la CPK en esta circunstancia para confirmar o descartar el diagnóstico de un reinfarto precoz. Y este caso clínico es el paradigma de un infarto de localización inferior, porque tenemos el dolor típico que dura al menos 30 minutos, que es el tiempo, digamos, habitual mínimo de duración del dolor del infarto, y que cuando acude al hospital hay un ascenso persistente del segmento ST. La localización de los cambios en D2, D3 y AVF nos orienta que es un infarto de la cara inferior del corazón, y la imagen especular en V1 pues nos habla de que es posible que haya afectación del ventrículo derecho, pero habría que confirmar colocando los electrodos en derivación V3R o V4R. Por lo tanto, esto es un infarto de miocardio de cara inferior y habrá que manejarlo como tal con reperfusión urgente de la arteria responsable del infarto. Al igual que se comentó en el edema agudo de pulmón, la morfina es un fármaco muy útil en el infarto agudo de miocardio porque posee capacidad de disminuir la sensación de angustia, la ansiedad del paciente, la sensación de disnea y el dolor, y por otra parte además tiene ciertas propiedades vasodilatadoras, por lo tanto puede ser muy útil utilizarlo porque disminuye la precarga y puede hacer que el paciente mejore su hemodinámica incluso. Por lo tanto, larga mano la morfina durante la fase aguda de un infarto, que es un fármaco útil y eficaz en este contexto. El tratamiento del síndrome coronario agudo con ascenso ST es muy similar al que no tiene ascenso ST, con la diferencia de que habrá que recordar siempre que es obligatoria la reperfusión urgente, bien con angioplastia primaria o bien con una fibrinolisis. Destacar desde este punto de vista que las medidas generales son las mismas: monitorización, reposo, tratamiento del dolor, etc. Y usamos fármacos antiagregantes. En la actualidad la recomendación es usar aspirina y clopidogrel también en todos los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con ascenso ST durante al menos un año. Aparte de estos, los antiagregantes se puede considerar los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, básicamente solo uno, que es Afcizimab, y básicamente solo en el contexto de haber realizado una angioplastia primaria del infarto. Es decir, si el paciente se somete a fibrinolisis, los dos anti-2B3A no tienen papel en el infarto, en el ascenso de ST. Sin ascenso ya veíamos que en principio en los pacientes de alto riesgo siempre se utilizaban, pero en el síndrome coronario agudo con ascenso ST no, solamente en lo que se sometan a angioplastia, y es Afcizimab el único que parece razonable utilizar en este contexto. Desde el punto de vista de los anticoagulantes, también hay que recordar que se puede utilizar cualquiera de los que hemos utilizado, aunque con ciertas variantes, es decir, la heparina no fraccionada o la enoxaparina, que son los que se utilizan de forma tradicional, a lo que se añade fondaparinus solo en aquellos pacientes que se sometan a fibrinolisis con streptokinasa, o bivalirudina solamente en los pacientes que se sometan a una angioplastia. Es decir, el fondaparinus no se debe utilizar en la angioplastia primaria y la bivalirudina no es el fármaco que se utilice asociado en general a la fibrinolisis. Los fibrinolíticos podemos optar por el que queramos. Realmente los más modernos son más eficaces, que consiguen más repermeabilización de la arteria que los más antiguos, pero también tienen un riesgo mayor de sangrado. Entonces, en la actualidad los que más se utilizan son los derivados del RTPA, el TPA o el TNK, tenecteplase, aunque la streptokinasa tiene su papel porque es un fármaco que, aunque es clásico, pues tiene una alta eficacia y un riesgo de sangrado discretamente menor. Por lo tanto, para personas con más riesgo de sangrado, como pueden ser ancianos y demás, puede tener su papel. Aparte de esto, hay que tratar la isquemia, lógicamente, nitroglicerina, betabloqueantes si no hay insuficiencia cardíaca, etc. Y recordando que los calcio antagonistas tienen un uso controvertido, al menos en monoterapia, las dihidropiridinas, por aumentar la frecuencia cardíaca. Y luego el resto del manejo va a ser el manejo de un paciente de unidad de cuidados intensivos. Pues, si hace un bloqueo, pues un marcapasos; si tiene un shock cardiogénico, pues un balón de contrapulsación, miotropos, etc. Es decir, era un manejo en función de cómo sea la evolución del paciente. De las complicaciones mecánicas del infarto, la que con más frecuencia produce el fallecimiento prácticamente inmediato del paciente es la rotura del panel libre del ventrículo izquierdo,
que se presenta clínicamente con un paciente que cuando ya lleva 3 o 4 días de evolución del infarto sufre súbitamente un taponamiento cardíaco, disfunción electromecánica y muerte. En caso de que el paciente tenga suerte y se le tape el agujero que se ha formado en la pared del ventrículo con un trombo, en teoría podríamos hablar de lo que se llama un pseudoaneurisma y se podría manejar intentando hacer una extracción de sangre mediante una pericardiocentesis para mejorar un poquito la situación hemodinámica del paciente y evidentemente una cirugía muy urgente para intentar reparar el defecto del agujero que se ha creado a consecuencia del infarto. Recordad también que los antiarrítmicos son peligrosos en el seno de la isquemia. De hecho, hay estudios que demuestran un aumento de mortalidad cuando se utilizan de forma sistemática y, por supuesto, la fibrilación ventricular primaria que aparece durante las primeras horas de evolución del infarto requiere un tratamiento inmediato con desfibrilación, con una cardioversión eléctrica de alta energía para revertir el paciente a ritmo sinusal. No se debe usar fármacos ni nada de entrada porque la fibrilación ventricular lo que hay que hacer es hacer una desfibrilación inmediata. De las arritmias que se asocian a la fase aguda del infarto hay que recordar la fibrilación ventricular. Es bastante frecuente que un infarto fibrile y no necesariamente tiene que ser un infarto demasiado grande para que fibrile, porque la isquemia produce una irritabilidad miocárdica que facilita la aparición de fenómenos de reentrada funcional en las zonas del infarto y las zonas circundantes que produce fibrilación ventricular. Esta fibrilación ventricular, insisto, es necesariamente obligatorio someterla a una desfibrilación o una descarga eléctrica asíncrona para conseguir la restauración del ritmo sinusal inmediatamente. Y una vez que la hemos restaurado el ritmo sinusal, nos planteamos si hacer prevención secundaria con fármacos antiarrítmicos del tipo de la lidocaína o la amiodarona, pero nunca antes de que el paciente haya fibrilado. Por otra parte, el RIVA, el ritmo idioventricular acelerado, es una arritmia de reperfusión que indica que la zona que estaba a punto de morirse no se ha muerto y, como está muy contenta, se irrita y empieza a mandar impulsos eléctricos automáticos que originan un ritmo que nace en los ventrículos en la zona del infarto y que por tanto indica buen pronóstico, porque nos indica que la arteria que estaba ocluida se ha desobstruido. No necesita, por tanto, en general ningún tratamiento. Y por último, hacer mención a los bloqueos auriculoventriculares que aparecen en la fase aguda del infarto. Es de destacar que los bloqueos que aparecen en los infartos de cara inferior suelen estar producidos porque hay mucha irritación vagal y el aumento del tono vagal produce bradicardias intensas. Esto es porque hay muchas terminaciones del vago en la zona de la pleura visceral, en la parte inferior del pericardio que están apoyados sobre el diafragma, y esta irritación acaba produciendo un aumento del tono vagal muy marcado que hace que el paciente habitualmente llega con bostezos y llega con una bradicardia sinusal marcada o incluso un bloqueo AV. Estos bloqueos suelen ser pasajeros porque al ser secundarios a un aumento del tono vagal son pasajeros, son a nivel del nodo AV, que es donde se reciben las aferencias del vago, y responden muy bien a la atropina y generalmente tienen buen pronóstico, no necesitan ningún tratamiento, o si acaso una atropina si es muy marcado en la fase aguda, el paciente está hipotenso y lo tolera mal. Sin embargo, cuando hay un bloqueo auriculoventricular asociado a un infarto anterior o anterolateral, que son infartos más extensos, generalmente está producido por necrosis del sistema de conducción. Se ha muerto el GIS y sus ramas, y si se ha muerto el GIS y sus ramas, son infartos generalmente de mal pronóstico porque habitualmente no se recuperan y además el ritmo de escape está mucho más abajo que en los bloqueos a nivel de nodo, que suele ser un escape con un QRS estrechito y una frecuencia de despolarización bastante rápida. La respuesta a atropina en los infartos de cara anterior con bloqueo AV es prácticamente nula, porque la atropina ya hemos comentado que solo conseguimos acelerar al nodo AV, pero no al sistema de Purkinje, que es donde está el ritmo de escape en un infarto anterior en el que se ha necrosado, digamos, una buena parte de la tesis. Una vez que hemos superado la fase aguda del infarto, en general se recomienda que el paciente se someta a una evaluación pronóstica o una estratificación pronóstica, como se suele mencionar en los informes clínicos. Realmente en la evaluación pronóstica lo que tratamos de establecer es el riesgo a largo plazo de este paciente, y generalmente la intención va a ser determinar si necesitamos o no una coronariografía con vistas a plantear un
una terapia de reperfusión con angioplastia o con fibrinolisis. Para eso lo que se suele hacer, o con lo que se hacía clásicamente, era que a partir de los 5 días aproximadamente del infarto agudo, al paciente se realiza una prueba de esfuerzo y en función de esos datos se decide. Si la prueba de esfuerzo tiene datos de mal pronóstico, evidentemente hay que hacer una coronariografía para ver qué podemos arreglar de las coronarias, qué podemos reperfundir, y si la prueba de esfuerzo no tiene datos de mal pronóstico, pues el paciente se podría marchar a su domicilio con tratamiento crónico y manejo farmacológico. No obstante, como ahora hay muchos pacientes que durante la fase aguda del infarto se someten a una angioplastia primaria, pues en esos pacientes ya no tiene sentido hacer esa prueba de esfuerzo pronóstica porque ya le hemos hecho la coronariografía y ya hemos decidido si necesita o no una revascularización. Evidentemente, en los pacientes que tengan datos de mal pronóstico, pues deberán someterse a revascularización como sea pertinente, o con angioplastia o con cirugía de bypass. El tratamiento que deben recibir estos pacientes de por vida no es complejo y es la aspirina a la que hay que asociar el clopidogrel los primeros 12 meses en general. Luego también es necesario que el paciente tome un IECA al menos durante la fase inicial para completar la cicatrización del infarto, y a poco que tenga una mínima disminución de la fracción de eyección ya tiene indicación de por vida para tomar el IECA. Deben tomar metabloqueante como antianginoso de elección y deben tomar una estatina también para toda la vida, independientemente de las cifras de colesterol. Por otra parte, en algunos casos es necesario implantar un desfibrilador automático para prevención primaria del riesgo de arritmias ventriculares malignas, y en ningún caso utilizar fármacos antiarrítmicos de otro tipo, especialmente los del grupo 1 como flecainida y demás, porque pueden aumentar el riesgo de mortalidad por otros problemas, por shock cardiogénico o por otras arritmias distintas de las que queremos tratar de prevenir con el fármaco. La eplerenona es un fármaco similar a la espironolactona, un inhibidor del receptor aldosterónico a nivel nuclear, que también ha demostrado su beneficio en el pronóstico de los pacientes con infarto de miocardio reciente, en el que tengan disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca durante la fase aguda, y se recomienda que lo tomen al menos durante los primeros 6 meses, que es el tiempo que se estima dura el proceso de cicatrización del músculo ventricular.